buenas tardes. El Parlamento Europeo ya ha votado. La mayoría han apoyado reconocer a Rusia como un Estado patrocinador del terrorismo. Ya se lo avanzábamos la semana pasada, esperábamos esta votación en Estrasburgo y finalmente sale adelante por parte de Europa declarar a Rusia como Estado patrocinador del terrorismo. Según han explicado, lo han hecho, y cito textualmente, por las acciones crueles e inhumanas cometidas contra Ucrania y sus ciudadanos desde el comienzo de la invasión. Una resolución que ha sido aprobada por una abrumadora mayoría, 494 votos contra 58, con 44 abstenciones durante esta sesión plenaria que ha tenido lugar hoy en Estrasburgo, una sesión plenaria que se realiza de forma mensual. ¿Qué significa esto? Bueno, la medida debemos decir que es de una forma simbólica, podríamos decir. Es una medida más bien simbólica porque realmente la Unión Europea no cuenta con un marco legal que la respalde. Así que realmente, aunque no vaya a trascender demasiado esta decisión hoy tomada en Estrasburgo, bueno, sienta cierto precedente, o al menos podríamos decir que es una declaración de intenciones de Europa para calificar de alguna forma a Rusia por la guerra en Ucrania. Sin embargo, probablemente más allá del mazazo retórico no sirva para mucho. Mientras, una cosa que no podría servir para mucho es el tope al crudo ruso. No podemos hacer otra cosa que no dar crédito al fracaso que está a punto de sumarse sobre Europa y el G7. El Grupo de los 7 estudia limitar el precio del petróleo ruso transportado por vía marítima en una horquilla de entre 65 y 70 dólares el barril. Hoy los embajadores de la Unión Europea discuten la propuesta para llegar a un acuerdo. Insistimos en esa horquilla, 65-70 dólares. El petróleo ruso actualmente cotiza con un descuento significativo en comparación con el Brent, alrededor de los 65 dólares el barril. Y lo vamos a ver perfectamente en este gráfico que les mostramos a continuación. Si el tope para el petróleo ruso se establece en un nivel similar, mucho daño no le va a hacer a Rusia. Estamos viendo ahí precisamente la comparativa entre la referencia de los Urales, la referencia rusa, y el Brent. Como ven, Rusia ahora mismo se está moviendo en un entorno, como decimos, del 60 dólares aproximadamente. 65 es la media que se está barajando. Entonces, ¿qué ocurre realmente si ya estamos viendo al petróleo ruso de forma natural estar en ese nivel similar al que se está proponiendo ahora para el tope? Bueno, pues mucho daño no le va a hacer a Rusia y esto es de cajón. El precio ya está, insistimos, en esos niveles de forma natural. Así que ya empezamos mal si no tenemos muy claro el impacto sobre las finanzas de Rusia. Países como Polonia y Lituania exigen un precio tope por debajo del coste marginal de producción, alrededor de 20 dólares el barril. Este límite, lo que ocurre es que, como no podía ser de otra forma, debe ser respaldado por todos los Estados miembros para salir adelante. Y, como vemos, pues por parte de Polonia y Lituania no hay unanimidad, pero los países bálticos podrían estar presionando a cambio para que se establezca un nuevo paquete de sanciones de la Unión Europea contra Rusia lo antes posible, como decimos, para compensar este plan del tope que se ha quedado en agua de borrajas. El propio Steven Mnuchin, ex secretario del Tesoro de Estados Unidos, dijo recientemente que la idea del tope al crudo ruso no solo no era factible, sino la más ridícula que jamás había escuchado. Mnuchin insistía en que las sanciones ahora no tienen sentido, que el impacto lo hubiesen tenido realmente si se hubieran impuesto antes de que Rusia comenzase la guerra. E insistía, hay países del mundo que ahora están comprando petróleo a Rusia al margen de las sanciones de Estados Unidos. Y también lamentó que Estados Unidos, y más concretamente la administración Biden, no haya aumentado mucho su producción de crudo y pedía a la OPEP que la aumentase. I think it's a critical issue in the United States to focus on energy security. We can't turn around and say to OPEC Plus, why are you not producing more oil when we're not doing it ourselves. Hay bastantes problemas sobre la implementación del tope al crudo ruso. Uno de ellos nos hace mirar precisamente a la OPEP, que podría reaccionar mal reduciendo el suministro de petróleo porque no le gustan
los precios máximos. Unos precios más bajos podrían desalentar la producción y exportación adicional al mercado. La OPEP ve con recelo ese tope, porque si resultase ser un éxito, pongamos por caso, la comunidad global de compradores podría extender el mecanismo más allá de ella. Así que el grupo podría intentar obstruir el tope apoyando las exportaciones rusas o reduciendo las propias exportaciones de la OPEP. Recordemos que a principios de diciembre la OPEP se va a reunir de nuevo y aunque había rumores de que podría anunciar un aumento de producción, por el momento el ministro de Energía saudí, Abdulaziz bin Salman, lo ha negado y ha insistido en que no discuten decisiones de producción antes de la reunión. También añade que el bloque está dispuesto a reducir más la producción para equilibrar los mercados. Y venimos de un recorte brutal de 2 millones de barriles diarios. Recordamos, se aplicó a partir de noviembre. Pero estamos viendo más problemas respecto al tope al crudo ruso. Incluso con unas sanciones de transporte perfectas, los topes de precios son difíciles de hacer cumplir, porque los países que importan ese crudo podrían encontrar formas de eludir el tope de precios. ¿Cómo? Mediante pagos adicionales. Ya ocurrió con el petróleo de Irak en los 90. Les vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Imaginemos que India paga un precio más alto de lo habitual por las entregas de armas desde Rusia. ¿Cómo podríamos nosotros demostrar que no se trata de un pago extra encubierto por el crudo ruso? Sería tan sencillo como pagar ese extra en otra partida. ¿Lo entienden? ¿Lo están viendo? Y luego Rusia podría reducir su propio suministro como respuesta, podría decidir hacer una apuesta táctica y cerrar por completo el grifo. Aunque algunos expertos no creen que lo haga porque dañaría su relación con la OPEP y además también sus propios pozos petroleros, pero en ese escenario los precios del crudo subirían de una forma significativa. Y esta, insistimos, es solo una pequeña parte de la lectura global. Podríamos seguir con muchos otros frentes de esta medida que no nos convencen, pero la conclusión es esta, que el tope al crudo ruso tiene toda la pinta de convertirse en un fracaso absoluto, estrepitoso. Y como ya les decía José Antonio Birner esta mañana, todo un brindis al sol. Mientras tanto, cambiamos de tercio. Mañana los ministros de Energía de la Unión Europea se reúnen con el foco puesto también en otra cuestión, el tope al precio del gas. Una medida con la que quiere prevenir episodios de precios excesivamente altos que no se ajusten a la tendencia global de precios. La comisaria europea de Energía, Kadri Simpson, insiste en que no es una intervención reguladora para fijar el precio en el mercado a un nivel artificialmente bajo, sino un último recurso, una herramienta para utilizarla solo en caso de necesidad. Se habla de 275 euros el megavatio hora y aquí en Negocios Televisión hemos estado analizando esta medida y vamos a seguir haciéndolo y de hecho lo que nos decía la experta en energía, Yolanda Moratilla, es que esto era pan para hoy, hambre para mañana, que no le convencían estas medidas intervencionistas y que quizás es el momento de abrir en Europa un debate que no se está produciendo. ¿Por qué no comenzamos a explotar nuestros propios recursos? En principio, el tope, si va a ser como último recurso, me gusta más, porque si no es pan para hoy y hambre para mañana. Yo soy más de aplicar tecnología y, por tanto, de hacer medidas más estructurales, ¿no? Pues intentar desgasificar los mixes energéticos, las medidas de ahorro energético que hemos puesto, es decir, intentar que nuestra dependencia sea lo mínimo posible del gas. No estoy oyendo hablar de poder utilizar el gas que tenemos en nuestros territorios, ¿no? En España tenemos gas y tenemos bastante gas, tendríamos que utilizarlo con fracking, eso sí, pero a lo mejor es el momento ya de poner los pies en la tierra y decir la soberanía energética, ya no solo de como país, sino como propia Unión Europea, pues a lo mejor este tipo de cosas nos lo tendríamos que plantear. Bueno, y mientras tanto tenemos también que poner el foco un día más en China. La cadena de suministro de Apple se tambalea porque la mayor fábrica de iPhone del mundo vive una jornada de disturbios por el creciente descontento de sus trabajadores y Apple ya ha comunicado que es muy posible que muchos de sus iPhone se retrasen más de la cuenta y lleguen pasada la Navidad. ¿Qué
Pero ¿qué está pasando? Bueno, estamos viendo en las imágenes precisamente los disturbios que se han producido. No se preocupen, que hemos quitado cualquier imagen que pueda ser algo más perturbadora o violenta, pero ahí están viendo bastante el tumulto que se ha generado, las protestas que han tenido lugar esta madrugada y que se han prolongado a lo largo de la mañana en Zhengzhou. Bueno, cuando estamos hablando de la mayor fábrica de iPhone, nos estamos refiriendo a Foxconn, que solo en esa fábrica, la de Zhengzhou, produce alrededor del 80% de todos los iPhones. Y aunque Apple ha intentado reducir su dependencia en China, el gran peso de su dispositivo estrella sigue estando allí, sigue estando en el gigante asiático y en concreto en esta fábrica de Foxconn, que cuenta con más de 200.000 trabajadores y en este último mes ha vivido cierres por los nuevos brotes COVID que está sufriendo el país. Los trabajadores denuncian las pobres condiciones en las que viven, inseguridad sanitaria, mala alimentación e incumplimiento de los contratos. La realidad es que miles de empleados viven dentro de la fábrica de Zhengzhou en condiciones poco saludables. Foxconn defiende su gestión llamada de circuito cerrado, es decir, que tiene miles de empleados viviendo donde trabajan sin contacto con el exterior para cumplir con los contratos de envío de iPhone. Pero tener a miles de empleados encerrados juntos, que ya de por sí es mala idea, pero además en medio de brotes COVID, desde luego no es la mejor de las ideas. La producción de iPhones se ha visto interrumpida, como decimos, en las últimas semanas por esos cierres por COVID y por los contagios que han sufrido los propios trabajadores de la fábrica. Y para revertir esta situación y llegar a tiempo con las entregas, Foxconn ha estado contratando a nuevos trabajadores. Hablamos de unos 100.000, a los que, por cierto, también ha metido en habitaciones para convivir en la fábrica con los trabajadores antiguos, algo que también han denunciado los empleados, puesto que supone un riesgo mayor de contagio. Foxconn ofreció bonificaciones a los nuevos trabajadores reclutados en noviembre. A los antiguos empleados también les prometió una remuneración extra por cada día que acudiesen al trabajo, porque algunos dejaron sus puestos por temor a contraer la enfermedad. Una bonificación que al parecer se va a retrasar y esta ha sido la gota que ha colmado el vaso. Los trabajadores han iniciado protestas, las estaban viendo y ha sido alrededor de una de las áreas de alojamiento de la fábrica después de conocer que Foxconn podría no cumplir con esa promesa salarial. Se han enfrentado a decenas de policías y los vídeos que circulaban en redes muestran escenas caóticas en Zhengzhou. El descontento, por tanto, va en aumento y no es para menos. Un merecido revés para Foxconn y un revés, desde luego, para Apple. El centro neurálgico de su dispositivo estrella ha estallado. ¿Y qué es lo que podría estallar también? Bueno, las previsiones de crecimiento para España por parte del gobierno, de nuestro gobierno. Nuevo mazazo a estas previsiones y esta vez vienen de Deutsche Bank. La entidad alemana dice que la economía española va a crecer un 0,8% el año que viene. 0,8% dice Deutsche Bank. Tenemos que recordar la previsión que mantiene el gobierno de Sánchez. 2,1% en 2023. 0,8 Deutsche Bank, Sánchez 2,1. Así que sí, estamos hablando de un nuevo mazazo gordo a los pronósticos del Ejecutivo español. Una diferencia de más de un punto porcentual, un 1,3% de diferencia, para ser exactos. Recordemos que nuestros presupuestos están supeditados a estas previsiones que mantiene Calviño. ¿Qué bofetón se van a llevar algunos sectores, por ejemplo, citando el de la vivienda, si ni el propio gobierno prevé un entorno de crecimiento por debajo del 1%? No, es que lo está situando por encima del 2%. ¿Cuántos miles de millones se van a perder por el camino y el Ejecutivo no lo está teniendo en cuenta? ¿Qué es lo que podemos esperar entonces? Así, ni siquiera podemos aferrarnos al ligero optimismo de ser de las mejores economías de Europa a lo largo del año que viene. De todas formas, hay que decir que Deutsche Bank no ha sido el más pesimista, Recordemos que Goldman Sachs ya decía que prevé un crecimiento del 0,6%. Pero, desde luego, sí son esas previsiones de las peores e, insistimos, no es más ciego que el que no quiere ver y ahora mismo el gobierno español está pecando precisamente de eso.